identidad, fijaros bien, fijándonos en lo que se ve allá a lo lejos a través de la ventana. Y lo que se ve es una torre que están construyendo. Gracias a esta torre sabemos que esta mujer es Santa Bárbara, porque la tradición cristiana, y acordaros, son tradiciones, no son dogmas de fe para nada, sostiene que ella era una princesa de Alejandría que fue encerrada como la Danae del mito clásico griego en lo alto de una torre en castigo por su padre, que era el gobernador del lugar y que era un pagano, para así mirar si la hacía renegar de su fe cristiana. Ella perseveró en esa fe y murió en esa torre. Así que la torre es el emblema, es el atributo identificativo de Santa Bárbara. En la historia del arte de este curso hablaremos muy a menudo de atributos de determinados santos y esa profunda fe cristiana por la que ella murió queda evocado en la representación de esta estatuilla, que como veis decora la parte superior de su chimenea, mostrándonos al Padre, al Hijo crucificado y en medio de ellos al Espíritu Santo, es decir, a la Santísima Trinidad. Ya veis cómo hay una velita, aquí está apagada porque es de día y porque ahí ya tenemos la imagen aludiendo a esa creencia de Santa Bárbara en la Trinidad, y otra vez, como os decía antes, a la presencia de Dios en su vida. Y otra vez volvéis a observar el juego de luces y de sombras. Los objetos sólidos, tangibles, producen sombras contra el fondo, como pasa con esta estatuilla, como pasa con las contras de esta ventana. Tenéis las sombras aquí y ese tratamiento de las sombras también en la concavidad de la chimenea nos ayuda a sentir la ilusión de ese espacio profundo del que os hablaba antes. Como ya entramos en los últimos 30 minutos o 35 minutos de clase, voy a ir un poco más apurada para recordaros que, como os dije al principio, contemporáneo estricto del maestro de Flemal, al que identificamos como Robert Campin, fue Jean Van Eyck. Una vida mucho más documentada, especialmente en sus últimos 10 años, la de aquel. No sabemos exactamente cuándo nació, pero dado que ya era pintor de corte con el rango de ayuda de cámara, como se dice en francés, valet de chambre, para el conde de Holanda y al mismo tiempo príncipe y obispo de Lieja, Juan III, allá por el 1420, entendemos que pudo haber nacido a finales del, como os decía, siglo XIV. No sabemos si por el 1380 o un poquito después. Pensamos que pudo haber sido un poquito más joven que precisamente Robert Campin. Y una de las obras que sabemos que encargó ese patrono fue el libro de horas. Sabéis que esto es un devocionario de Prim. Se le conoce también, porque también una parte está en esa ciudad, como libro de horas de Milán Prim, una de cuyas miniaturas con el nacimiento del Bautista, de la anciana Isabel, la prima mayor de la Virgen María, la tradición cristiana imagina casada, además lo dice el Evangelio, con el sacerdote Zacarías, por lo tanto casada con un miembro poderoso y respetable de la comunidad judía, y de ahí la justificación de la alcoba y de la casa bien decorada, bien amueblada. Aquí estáis viendo, bien, esta escena del nacimiento del futuro
Bautista, tenemos quizás un primer testimonio de la pintura de Jan van Eyck, que, como os digo, este libro de horas ha sido atribuido por algunos especialistas a Jan van Eyck, el que sería, por encima de Robert Campin, el más grande pintor flamenco de cuantos estuvieron activos durante la primera mitad del siglo XV y reputado todavía hoy como seguramente el más destacado de toda esa centuria, no solo por la calidad extraordinaria de sus colores, por el pasmoso realismo de sus pinturas y de su lujo de detalles, sino también por el prestigio que tuvo en vida y los cargos diplomáticos que desarrolló para su segundo señor, el duque de Borgoña, Felipe el Atrevido. Así que, recordad todo, por lo menos esos dos patronos. Sabemos que al principio trabajó en La Haya, es una ciudad de la actual Holanda, su capital administrativa, seguro que lo sabéis. También trabajó en Lieja, es una ciudad de Flandes, casi fronteriza con Bélgica, pero su vida final se desarrolló en Brujas. Es la ciudad de cuyo taller salieron sus más destacadas creaciones. Todo entre el 1422 y el 1441, falleció y están documentados sus funerales. Respetado como un maestro extraordinario que concitó la admiración de sus patronos. Primero, el, como decía, conde de Holanda, y luego el duque de Borgoña, el señor del territorio borgoñón, pero también de todo el territorio flamenco que dependía política y administrativamente del ducado de Borgoña. Bueno, pues esta es una miniatura de ese libro de horas que nos sugiere, y lo pensamos por el lujo de detalles y la finura con la que Jan van Eyck trabaja con sus pinceles. Todo parece indicar que tuvo un entrenamiento como miniaturista y que luego dio el salto a los grandes formatos aplicando la técnica de óleo con una base de témpera, ya sabéis que eso es lo normal, a la pintura sobre tabla y haciendo obras muy elaboradas. Os invito a ver ya aquí, por ejemplo, la presencia de estos chanclos indica que por lo menos esta figura anda descalza por este interior. Es una manera simbólica de aludir al espacio sagrado que se está representando, aunque sea la alcoba, la habitación, el dormitorio principal de este matrimonio, el interior de una vivienda, porque una persona destinada a anunciar al Cristo, a ser su último profeta, el Bautista, está naciendo en este momento. Mirad el elemento simbólico de los rayitos saliendo de la cabecita del niño, es el único elemento dorado que encontráis aquí, a diferencia de esa abundancia de dorados en la pintura gótica internacional previa. Y mirad cómo en esta miniatura, aunque la técnica sea distinta a la del óleo, ya sabéis que se pinta sobre pergamino en una especie de gouache de acuarela, consigue sugerir también bastante bien o muy bien la textura de los distintos objetos. Por ejemplo, esta mesa de madera, esta jarra de cobre, las distintas cosas, el suelo de madera también, las telas, los cortinajes de la cama de dosel y de la colcha, y mirad cómo las arrugas formadas por esas telas ya nos llevan a esos años marcados que van a ser distintivos de la pintura flamenca.
Ahí tenéis las figuras y la mujer que anda por aquí es precisamente la Virgen María que ha venido a auxiliar a su prima anciana y que estaba, según la tradición cristiana, presente en el nacimiento del Bautista, que es 6 meses mayor a su propio hijo. Y por eso se sugiere con el volumen de aquí medio tapado por el manto, ya está en un estado de gestación un poquito avanzado. Los animales domésticos, el gatito, el perro, tanta salsa le dan a este ambiente, aparecen perfectamente plasmado, igual que el arcón de donde se sacan los paños limpios y las sábanas y las toallas para atender al alumbramiento. Y en la habitación de atrás está el anciano. Aquí aparece doblado porque es una página, veis el texto en letra gótica, la hoja contigua, está la hoja un poquito doblada y por eso no lo podéis ver bien, pero también aquí se sugiere una habitación más allá, al fondo, donde el anciano Zacarías está consultando también las escrituras. Así que esa podría ser una primera obra ya de Jean Van. De ahora os enseñaré otras muchas, pero la más destacada y compleja de toda su carrera es la que hizo a partir del 1426 y en compañía, según dice una inscripción que ahora ya está borrada, pero que se podía leer la parte posterior de todo este políptico, en compañía de su hermano Hubert, que la cuarteta es un texto en verso, significa como el primero en arte. Eso de primero en arte, de entender que era mayor a Jean, al que describen como segundo en arte, ha sido interpretado quizás como el que formó en este estilo, artístico, a su propio hermano Jean, pero lo cierto es que Hubert murió, y esto está documentado, en el 1426, que es el año en el que se empezó a hacer todo esto, así que obviamente muy poco del conjunto podría haber terminado en ese tiempo. Entonces, quizás el verso hace referencia también a aquel que empezó el trabajo y ya lo secundó y lo terminó. Y como algunos, la inscripción, como os digo, está un poco borrosa, leen en vez de Victor, esto podría referirse a que fue Hubert el ensamblador del conjunto que había diseñado los marcos. No son los que estáis viendo aquí, los originales eran mucho más complejos, primorosos y con detalles de decoración gótica flamenca. Esta pieza sufrió muchos avatares y desmontados y ocultamientos a lo largo del tiempo, y por eso, como os digo, perdió los marcos originales, así que es posible que la inscripción hiciera referencia a que había diseñado el ensamblaje y los marcos de las piezas y que en realidad haya sido Jean, el que conocemos bien como pintor, el que hiciera las obras. Hasta hoy no podemos asegurar ninguno de esos extremos, así que podemos aceptar que es una obra de colaboración entre los dos hermanos, ya que eso dice la inscripción, está por detrás y ahora se puede ver en parte con rayos X. Podemos pensar que fue idea y encargo hecho originalmente Hubert, pero que como él murió pronto, todo el trabajo importante fue desarrollado por Jean, que Hubert participó en algunas cosas del diseño. Pensamos que quizás en la tabla central inferior, y que su hermano, el destacado, en verdad hizo el resto. El caso es que gracias a esa inscripción no solo conocemos el
el tiempo en el que se elaboró esta obra, entre el 1426 y el 1432, a lo largo, por lo tanto, de 6 años, lo menciono para que veáis cómo son trabajos muy complejos y que no se terminan, a diferencia de lo que pasa con la pintura actual, ni en un día, ni en una semana. Lograr todo esto a Jan van Eyck, y lo digo porque su hermano murió en el 1426, le llevó 6 largos años, pero además de todo eso, sabemos quién fue el comitente, o de hecho, quiénes fueron los comitentes de esta pieza, y son las 2 personas que veis otra vez devotamente representadas a los extremos del mismo y en el frente del políptico cuando él está completamente cerrado. Eso os lo explico enseguida. Se trata del señor Dios o Biotocus, en latín Vid, que era un destacado magistrado y una persona prominente de Gante en aquellos tiempos. Gante, acordaros, es otra ciudad flamenca, otra ciudad de Bélgica, y su esposa llamada Bárbara. Los 2 aparecen ahí mencionados. Y entendemos que él, además de ser una persona de mucho abolengo, esto se encargó para ser instalado en la capilla particular de esta familia en la catedral de San Babón de Gante, en donde, salvo algún tiempo donde la obra fue sustraída de ahí, se conserva la pieza, está por lo tanto en su emplazamiento físico original, y en esa capilla, es una capilla de arquitectura gótica tardía, con nervaduras y demás, aparecen discretamente representados los escudos de armas de este matrimonio. Así que eran personas muy importantes, no sé si pertenecientes a la nobleza o a la alta burguesía de Gante, pero con suficiente dinero como para tener su capilla privada en la iglesia de San Babón y encargarle a los hermanos Van Eyck el políptico, fijaros, más grande hasta la obra de Hugo van der Goes se hizo en cualquier ciudad flamenca en aquellos tiempos. De hecho, me atrevería a decir que es incluso más grande el tríptico de la Natividad de Jesús, el tríptico Portinari conservado en Florencia de Hugo van der Goes, sobre todo mucho más compleja en número de tablas. Por eso le llamamos un políptico. He escogido esta fotografía porque a través de las flechitas blancas que veis aquí podéis entender cómo se cierra esto y el número total de tablas. Estas 4 tablas que estáis viendo aquí y estas otras 4 tablas que tenéis aquí, fijaros, ya tenemos un total de 12, 4 al centro y otras 4 en cada lado, se pliegan, se cierran sobre el interior que aparece al centro y que veis aquí fotografiado. Así que este es un lateral y este es el otro lateral. Pero a su vez, estas 4 tablas están complementadas por otras 4 tablas, están sobre ellas, y obviamente se montó todo así, y que son las que podemos ver, aunque esto está completamente cerrado. Son estas 4 que tenéis aquí y estas otras 4 más. Así que en total hay 20 tablas, y de esas 20, 16, como veis, están las alas laterales, se cierran sobre las 4 del medio. Cuando todo está cerrado, lo vemos así. Os enseño entonces ahora esta imagen, dando lugar a una obra grande de más de 3 metros de alto total y más de 2 metros de ancho. En el políptico cerrado, como veis, tenemos
la parte inferior a los devotos donantes. Aparecen humildemente arrodillados, como sucedía con el de la Anunciación de Robert Campan, los enseñantes, o con el franciscano Enrique Usbert, del maestro Campan, que acabáis de ver ahora mismo. Lo normal, lo preceptivo en esta primera mitad del siglo XV es que los donantes tengan una posición relativamente humilde y marginal dentro del conjunto de la obra, pero por su edad, por su intensa devoción, porque a eso ellos han encargado y han pagado seguramente una alta suma, porque fueron 100 ducados por este político, que quieren verse representados, como si ellos estuvieran participando espiritualmente de la visión de Dios y del Cordero místico que se nos muestra en el centro de la pintura, como si se estuvieran encaminando espiritualmente hacia Él, como hacen los distintos jueces, peregrinos, caballeros y ermitaños, que os voy a señalar luego, mientras rezan piadosamente ante estas dos imágenes. Os pregunto ahora, porque tengo tantas cosas que deciros, no os he dejado hablar nada. ¿Qué tipo de realidad física es la encarnada por estas dos figuras? ¿Pertenecen al mismo mundo real del señor Biodocus Viz y de su esposa Bárbara? ¿Son personas de carne y hueso las dos que estáis viendo aquí? ¿Por qué pretenden ser estas imágenes? Que alguien abra el micrófono, por favor, y nos lo diga. Fiaros de lo que estáis viendo. Es una de las grandes cualidades de la pintura flamenca. Nos dejen ver lo que estamos mirando. Parece San Juan el Bautista, por un lado. No pregunto quiénes son. Digo, ¿es en personas de carne y hueso? Como estos de aquí, fijaros en color. Son estatuas. A ver, ¿son gente de carne y hueso, como los dos, como el matrimonio? Son estatuas. Son estatuas. Son estatuas. ¿Y cómo entendemos que son estatuas? El tratamiento con grisalla, que ya sabéis es un suave degradado de tonos grises parduzcos, sin color, sin variaciones cromáticas, el artista Jean Van Eyck les ha aplicado. Además de todo eso, fijaros, tienen sus propias peanas o pedestales y están, eso sí, como los donantes, metidos en nichos y provocando su propia sombra contra este fondo. Están en un sitio y son estatuas. Y precisamente porque son estatuas talladas en piedra, acordaros que normalmente en la Edad Media cristiana no se talla el mármol, es muy caro, son piedras finas, calizas o areniscas de granito muy fino, las comúnmente usadas para la talla de imágenes religiosas, y otras veces es la madera, pero en ese caso o se trabaja con un buen roble o un buen nogal y quedan sin policromar. Cuando es pino o maderas más vulgares, ya sabéis que se las pinta, se las policroma y fingen ser estatuas de piedra. De hecho, la tonalidad de este color parduzco, grisáceo o beige, si le queréis llamar así, la arenisca en un tono beige dorado, es el mismo, el marco arquitectónico donde las estatuas están puestas. Fijaros, eso es fascinante, porque otra vez nos recuerda la fascinación, y repito el término, por la descripción de la apariencia de las cosas en la realidad, tienen estos primitivos flamencos. La tela luce como tela, la carne y la piel o el cabello lucen como tales, pero también la piedra, la madera, deben de parecer piedra o madera. Y por eso, como son figuras talladas, los pliegues, fijaros, son más duros, son más rígidos todavía
los que veis en la ropa de los devotos que están a los lados. Son efectivamente San Juan Bautista, lo reconocéis por el pelo largo y despeinado y la barba larga y las piernas descalzas, pero sobre todo el cordero pascual lleva en una de sus manos, señalando a Cristo como el Redentor del mundo. El Agnus Dei que os hablaba antes, es su principal atributo. Y está la estatua de San Juan aquí porque precisamente la capilla particular de estos esposos estaba dedicada a San Juan Bautista, que era su santo patrono. Así que lo querían tener representado aquí. Pero como resulta que la catedral de Gante en aquellos tiempos estaba dedicada a San Juan Evangelista, también la imagen del joven San Juan, el discípulo preferido y más perfecto de Jesús, aparece plasmada aquí al lado. Tratada también como si fuera una estatua, una imagen de devoción a la que la mujer está rezando y con su atributo característico, que es una copa no alusiva al cáliz de la pasión de Jesús, sino al veneno que, según la tradición cristiana medieval, los sacerdotes del templo de Diana en Éfeso le hicieron beber a San Juan cuando él les predicaba el carácter único de Dios y por lo tanto el carácter falso de los múltiples dioses a los que ellos adoraban. Le obligaron a que para probar eso bebiera veneno en una copa y como el veneno no le hizo nada, a San Juan, por la mucha fe que tenía en Cristo, la copa de la que sale una serpiente, aquí no lo vais a ver bien, pero incluso en pinturas del barroco virreinal encontraréis, esa copa es el atributo de San Juan y esa serpiente hace referencia al veneno que tuvo que tomar y que estaba dentro de esa copa. Una cosa demoníaca, pero que, protegido como estaba por Dios, no le hizo ningún efecto. Así que eso es lo que tenemos aquí. La ropa roja que lleva el Señor nos indica que era un destacado magistrado del municipio de Gante. En aquel tiempo, y no solo en Flandes, lo vais a ver más tarde cuando hablemos de Luis Dalmau y de la Virgen de los Consellers, o Nuestra Señora la Mare de Déu, dicho en catalán, la Madre de Dios de los concejales, también los concejales pintados ahí llevan ropas rojas, llevan un manto rojo, parece que era como la insignia de los dignatarios municipales, grandes magistrados en aquel tiempo. Así que estos dos son los donantes y aparecen pintados por Van Eyck y la parte baja del elíptico, cuando este está cerrado, a tamaño natural. Esto no se había visto nunca hasta entonces en la pintura europea. Por eso este políptico tan complejo en iconografía y en montaje es también tan destacado. Y por eso entendemos que este señor era riquísimo para poder costearse la capilla, para que todos los días se hicieran misas por su familia y por el perdón de sus pecados en ella, y rico también para pagar este encargo. En la parte superior, en estas 4 tablas, ¿qué tema aparece representado? Ahora ya lo conocéis, tenéis que decírmelo sin problema ninguno. La Anunciación. Muy bien, la Anunciación a María. Es otra vez al arcángel Gabriel arrodillado, un gesto de respeto hacia María. Él es el heraldo divino y aún así hace una genuflexión, hace una reverencia ante María para señalar que ella es la elegida como madre de su Señor, como madre del Cristo. Y de ahí su pose. Y fijaros que en este caso es el propio arcángel el que lleva la vara de azucena, aludiendo a la pureza virginal de María, entre sus manos. Y mirad el detallito de aquí. Al otro lado, como veis, de la habitación, María tiene sobre la cabeza al Espíritu Santo.
al Espíritu Santo, dando a entender que ha aceptado la propuesta y que a partir de ese momento se producirá la encarnación del Verbo. Y mirad como también aquí, no sé si lo llegáis a entender o a notar, pero igual que pasa en la Anunciación de Simone Martini y en otras muchas obras, las palabras del arcángel escritas en letra de oro llegan al oído de la Virgen María. Aquí lo veis perfectamente. Y el saludo es este, en latín dice Ave María, gratia Deus. Es decir, salve María, la trata como si fuera una persona de dignidad, una emperatriz, una reina. Salve María, el Señor está contigo, llena de gracia. Y está poseída por la gracia de Dios. Y por eso sobre su cabeza aparece la representación del Espíritu Santo. Mirad como también en este momento María estaba leyendo las Escrituras. Por eso veis el librito entreabierto ahí sobre ese reclinatorio. Y fijaros como Jean Monnet introduce en esta pintura estos ventanales de fondo de arquitectura gótica que nos dejan ver la ciudad, aludiendo en realidad ya al cielo. Es como si fuera la vista del mundo desde el cielo, de un sitio alto, la que aquí tenemos. Son un poquito extraños los paneles laterales con elementos arquitectónicos, porque fijaros, rompen la continuidad arquitectónica planteada a los lados. Me pregunto si tuvieron que ser incluidos ahí en forma un poquito forzada. En cualquier caso, los elementos que veis en ellos, fijaros aquí, son los mismos o no, que os había enseñado en la Anunciación del Maestro de Flemal. Fijaros en esta tabla. Estáis viendo la toalla y otra vez el puchero, la ollita de metal colgada de la cadena, en referencia a esa pureza virginal de María. Y fijaros el uso del color, que no sabemos si esto fue ideado por Hubert o pintado en parte por él o solo es cosa de Jean, escogido aquí. Fijaros, está a medio camino entre el mundo de la representación de las imágenes de devoción en grisalla que tenemos abajo y el mundo de la realidad física de los donantes. Y lo digo porque la piel de las manos, de la cabeza, el cabello sí que tienen color. Fijaros, la ropa y el tratamiento en general del fondo está en unos tonos bastante, son armoniosos, pero monocolores. Lo notáis también como si quisiera hacer referencia a otra realidad, de hecho, al anticipo del mensaje de redención que se nos exhibe el interior de este libro. Ese nacimiento de Jesús había sido profetizado por los profetas en el Antiguo Testamento y por eso pinta dos de ellos aquí, están sus nombres. Uno es Oseas, el otro creo que es Miqueas. También Isaías hizo referencia al varón de los dolores y otros muchos, pero en fin, dos de los que anunciaron la futura venida del Mesías son estos y sus nombres aparecen bajo ellos, y junto a ellos dos mujeres que también extienden filacterias con estos escritos. Son dos sibilas. Acordaros que a lo largo del periodo medieval la cristiandad había considerado el mensaje de salvación no solo había sido anunciado a los judíos en el Antiguo Testamento, sino también a los pueblos paganos, griegos y romanos, a través de unas mujeres sabias que tenían el don de la profecía y a las que identificamos como sibilas. Dos de las más famosas en la tradición cristiana medieval son como la contraparte, el equivalente femenino a esos profetas masculinos judíos del Antiguo Testamento, son la sibila de Cumas y la sibila de Eritrea. También ellas profetizaron, según insisto, la tradición cristiana, el nacimiento de Cristo y su futuro sufrimiento.
Por eso aparecen pintadas aquí desde arriba, como mirando al momento en que María acepta la propuesta divina, igual que lo hacen estos profetas. Fijaros como el artista los pinta con una cierta perspectiva, o captados desde abajo hacia arriba, para que se note muy bien que ellos están ahí en esos arcos, en esos lunetos, pero asistiendo a este momento crucial en la historia de la salvación humana. Espero que hasta aquí todo esté entendido. ¿Sí? ¿Puedo seguir? Sí, Lisa. Bueno, Sí, profe. Entonces, ahora imaginaros, los días de diario, los trípticos y los polípticos, las capillas de las iglesias, estaban normalmente cerrados. Así que esto era lo que se veía comúnmente. Los domingos y los grandes días de fiesta era cuando se abría el políptico para ofrecer a los devotos que rezaban en esa capilla, familiares y amigos del señor Biez había pagado por ellos, el espectacular escenario y las espectaculares imágenes que vais a ver ahora. Son estas. Entonces, esta es una mitad, acordaros, se abre hacia la derecha y esta es la otra mitad, se abre hacia la izquierda. Y todo está pintado al óleo, con sutiles veladuras, con una base de témpera, era lo normal en aquellos tiempos, sobre tablas perfectamente secadas y con una imprimación de yeso, con cola de conejo u otras, para que el olor pudiera ser perfectamente recibido. Cuando se abre todo este políptico, nos encontramos con esto. Os he sacado dos fotografías y parece que han limpiado mucho este fondo dorado y por eso la foto resulta tan llamativamente amarillo. Esta es otra foto. Como veis, el color está un poquito más mate, me sirve cualquiera de las dos. Podemos empezar con esta, creo que podéis ver algunos más detalles, y cuando abrimos el políptico encontramos estas 12 cosas. Con un centro donde a tamaño superior al natural, os dije que todo esto tiene unos 3 metros y pico de alto, y en un minuto se nos termina, y el próximo día seguro que tendré que deciros alguna cosa más. Si nos termina el tiempo, vemos a Cristo identificado como el Dios creador, con la tiara de la triple corona, que es también el atributo de la representación de Dios Padre, identificado por la escritura que bordada en letras doradas corre por el borde de su manto como Rey de Reyes y Señor de Señores. Lleva cetro en la mano, está bendiciendo a la humanidad entera y está siendo rezado por la Virgen María, su madre, jovencísima en su aspecto, plasmada como una reina, con una espectacular corona sobre la cabeza, y San Juan Bautista, que ya conocéis de antes. ¿Cómo le llamamos a este tema? ¿Os acordáis? Se nos va a cortar enseguida la imagen y la clase. La deesis, la intercesión, la plegaria perfecta de María y San Juan por el perdón de todos los pecadores. Así que este es el principal y primer mensaje. Abajo tenéis la adoración del Cordero Místico en la pradera del paraíso, sobre un altar adorado por ángeles, por arcángeles, por los evangelistas, por los apóstoles, por santos, por mártires, por confesores, por vírgenes, que vienen a ese paraíso a adorar al Cordero